Sirve de confirmación para mi vida. Orando al Padre y preguntándole, no había hablado yo con Laura ni con Jorge, pero preguntándole al Padre qué es aquello que quisiera hablarnos. Sabes, son tiempos difíciles los que tú y yo estamos viviendo. Y en medio de esos tiempos difíciles, es necesario que una generación se pueda levantar. Y esa generación, amado Dios, déjame decirte, son tus hijos, son nuestros hijos, porque independientemente de que venga o no venga el Mesías, y estamos creyendo que estamos viviendo tiempos muy cercas de lo que antes habíamos pensado, tal vez tiempos muy cercanos de lo que antes habíamos imaginado muchos años atrás. Y son tiempos, podríamos decir, tiempos difíciles, que se levantan tantas cosas, rumores de guerra, catástrofes y todo eso, como dice la palabra en el libro de Mateo. Pero en medio de todo ello tenemos que tener la confianza y la seguridad de quien guardará y cuidará de nuestras vidas es Yahweh. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Y hay algo que no podemos dejar de hacer, que es el de prepararnos, que es el de capacitarnos y el estar preparando la vida de nuestros hijos. Porque venga, vuelvo a repetir, o sea el tiempo en el que el Mesías retorne, ciertamente dice la palabra que habrá una generación, el cual Él usará, una generación que tendrá que estar preparada. Y para eso es necesario que cada uno podamos levantar nuestras manos y decirle al Padre, henos aquí a nosotros. Sea lo que sea. Pero antes de continuar, los niños pueden pasar al salón de clases. Yo sé que ya pasaron algunos. ¿Pueden pasar al salón de clases los niños? Y para ello, ¿sabes? Es necesario que tú y yo podamos estar preparados para esas cosas que el Padre querrá hacer y aún querrá usarnos. Porque muchos, y hablando respecto a lo que la pastora Laura y Jorge hablaban, ciertamente, mientras estaba la alabanza, ellos hablaban de dar fruto. Que el Padre nos use, que el Padre nos prepare. Laura hablaba de una generación, y sabes que es precisamente eso. Muchos de nosotros tal vez ya se han pagado un precio o ya hemos pagado un precio, pero es necesario que aún la siguiente generación pueda pararse firme, que podamos preparar esa siguiente generación, porque queramos o no, tanto en la vida natural, tanto en lo espiritual tanto como en lo natural, es necesario que se pueda preparar una generación. En lo natural, papá, mamá que trabajan, que se esfuerzan por salir adelante, que levantan tal vez, si tú quieres, algún trabajo, algún tipo de negocio, y emprenden, y es necesario que se tengan que levantar temprano durante la mañana, tener que hacer diferentes esfuerzos, tal vez negarse muchas veces placeres o cosas que ellos mismos quisieran comprarse para poder hacer prosperar ese negocio, tanto como también en lo espiritual. Muchas veces personas se han tenido que parar firmes para poder pagar un precio, para que muchos de nosotros, los que estamos aquí, puedan disfrutar de lo que tenemos hoy en día. Yo no sé cuántos se recuerden cuando nosotros empezamos, quedamos en una situación que tal vez dices, tal vez, pastor, ¿para qué recordarla? Pero en la situación en la que tal vez nos parábamos, se necesitaban tantas cosas. Y hubo quienes tuvieron que pararse firmes muchas veces, dando de lo suyo, de lo que les pertenecía, haciendo lágrimas, intercesión, tantas cosas que muchos de nosotros tuvimos que hacer para que lo que hoy tenemos, bocinas, pantalla, lo que tú quieras, fue precisamente por algunos que tuvieron que dar el precio y que hasta el día de hoy siguen estando apoyando, si tú quieres, con diezmos, ofrendas, en la oración, haciendo su servicio, en muchas cosas. Pero tenemos que entenderlo, que para eso tú y yo hemos sido llamados. Hemos sido llamados para pagar un precio, para trabajar, para laborar juntamente con nuestro Padre. ¿Cuántos entendemos eso?
A eso todos nosotros hemos sido llamados, porque nuestra bendición, nuestra prosperidad no está simplemente en el que hayamos sido salvos, en el que podamos disfrutar de las bendiciones, el que podamos disfrutar de la vida, de la paz, del gozo, de la alegría en nuestras casas, en nuestros hogares, que podamos tener la paz, el shalom al acostarnos, al levantarnos, en tantas cosas, el que podamos estar bendecidos, prósperos en nuestros trabajos. Esa no es la bendición plena que Yahweh tiene para nosotros. Aquella bendición plena que Él tiene para cada uno de nosotros es el que podamos trabajar, esforzarnos y trabajar directamente con la obra de nuestro Padre. Porque aun cuando el Mesías vino, muchos de los que venían detrás del Mesías y que venían para seguirle a Él, muchos de ellos venían con necesidades, con aflicciones, con enfermedades, con tantas cosas que siempre habrá dentro de una iglesia, de un pueblo, de una congregación. Siempre existirá ese tipo de personas. Yeshua dijo, porque en medio de nosotros siempre estarán los pobres. Y habrá gente que vendrá por necesidad, porque necesita de su provisión, porque necesita de algo. Pero la mayor necesidad que todo ser humano, que toda persona necesita, nuestro gran problema no es la necesidad. No es la falta de escasez, el trabajo, tantas cosas. Nuestra mayor necesidad, y la de un hombre o la de un ser humano, es poderle conocer a Él. Porque cuando esa persona llega a conocerle a Él, no carecerá de nada, o no tendrá necesidad de nada. Porque en medio de sus necesidades podrá saber que Yahweh está con él. Que pase lo que pase, Yeshua dijo, en este mundo tendrán aflicciones, pero confiar en mí, que yo he vencido al mundo. Podrá haber necesidad y escasez y tantas cosas, pero cuando tú y yo le tenemos a Él, voltea con la persona que está a tu lado y dile, lo tenemos todo. Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esto es algo, dice la palabra de Yahweh, dice que todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para nuestra enseñanza y para nuestra instrucción. Todo lo que está escrito en esta palabra, dice su palabra en Hebreos, dice que su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra a partir las coyunturas y discierne los pensamientos más ocultos de nuestros corazones. Y la palabra de Él es viva. Todo lo que tú y yo leemos en las Escrituras, en cada página, tiene el poder de cambiar y de transformar la vida de un hombre o de una persona que decide creerle a Él. Que cuando echa mano a esta palabra y no simplemente la estudia por leerla, sino que la estudia para ser un hacedor de esa palabra tiene el poder de cambiar y de transformar nuestras vidas. No solamente la de nosotros, sino también para aquellos que nos escuchan. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 23. Éxodo, capítulo 23. Y en ese tiempo ya había salido una generación, vamos a poderle, ya había salido de la tierra de Egipto. Para este capítulo el pueblo de Israel ya había salido de la tierra de Egipto. Se habían encontrado en el desierto, se encontraban, mejor dicho, en el desierto. Y vienen ciertas instrucciones que Yahweh da a un pueblo, a una generación. Porque recordemos que cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, hubo una generación que fue, vamos a llamarle, rebelde. Fue un pueblo de dura cerviz, fue un pueblo terco, que por más que Yahweh daba sus instrucciones para el pueblo, siempre había algo en el corazón del pueblo por el que se tuviera que quejar. Si Yahweh los había sacado de la tierra de Egipto, lo primero que ellos dijeron cuando estaban parados frente al Mar Rojo, este pueblo se paró frente a la orilla del Mar Rojo y no vieron la grandeza que Yahweh había hecho, las maravillas que Yahweh había hecho al sacarlos principalmente de la tierra de Egipto, cómo los había sacado con mano poderosa, sino cuando se encontraron a las orillas del mar, lo primero que dijo el pueblo de Israel, dice, ¿para qué nos sacaste de la tierra de Egipto? ¿Para que ahora muramos frente a este mar? ¿Para que ahora seamos destruidos? Cuando no estaban mirando lo que Yahweh había hecho por ellos. Salen con mano poderosa. Moisés levanta su mano por medio de la instrucción que Yahweh le había entregado. Salen de aquel lugar, pasan en seco por aquel lugar, se encuentran en el desierto y nuevamente están en el desierto y nuevamente el pueblo vuelve a quejarse. Y dice, ¿para qué nos ha sacado Yahweh de la tierra de Egipto para que ahora moramos en el desierto? Primeramente decían, vamos a morir frente a la orilla del mar.
Cruzaron el mar y después estaban diciendo el pueblo de Israel, ahora vamos a morir en el desierto. Yahweh les proveyó lo que ellos necesitaron. El calzado de sus pies nunca se desgastó. Pudieron mirar esa grandeza, no es tan usual. Para que él diga, eso es algo simple, no. Hay veces que tenemos que comprar pares de zapatos cada rato. No era cualquier cosa lo que Yahweh había hecho. Salen de aquel lugar, andan en medio del desierto, iba la columna de fuego, la columna durante el día para brindarles el calor, durante la noche si tú quieres, durante el día para brindarles de esa protección, de ese abrasador calor que estaba en el desierto. Y Yahweh los protegía y se encuentran nuevamente con diferentes circunstancias. Están nuevamente en aquel lugar, en el desierto, y el pueblo de Israel se empieza a quejar por agua. Y por muchas otras circunstancias que el pueblo de Israel se empezaba a quejar. Se quejaron por la comida, por el maná que caía del cielo. Decían, allá teníamos diferentes cosas, teníamos cebollas, apio, tantas cosas que teníamos en la tierra de Egipto. Dice, para que ahora comamos de eso. No era cualquier cosa, era el maná que descendía del cielo, el cual Yahweh les entregaba. Pero aún en el maná que descendía del cielo era una instrucción. Todo lo que Yahweh siempre nos va a dar. Déjame decirte, no hay promesas o no hay una bendición, sino que no esté ligada a una promesa. Porque aún en medio de esa instrucción, cuando Yahweh les provee del maná, el pueblo de Israel tenía que hacer algo. No era simplemente que tenía que levantar sus manos y el maná caía. Tenían que caminar cierto camino para ir a recoger el maná. Pero no era nada más el de ir a recogerlo, sino que el pueblo de Israel tenía que agarrar la porción necesaria para ese día. No podían regresar y decir, bueno, agarro lo de hoy, lo de mañana y lo de pasado mañana. Y soy tan astuto, y para eso Yahweh nos dio una inteligencia, que para qué ir a hacerlo tantas veces cuando de una sola vez puedo agarrarlo todo. Pero aún en medio de todo ello, Yahweh quería darles instrucciones y ordenanzas. Toda la instrucción y enseñanza que Yahweh nos da es con un propósito, de que tú y yo podamos ser obedientes en aquello que Yahweh nos pide, en aquello que Él demanda de nosotros y en el que podamos ser hacedores de ello. No es simplemente el de conocerla, su palabra, sino es el hacer hacedores de esa palabra. Todas las instrucciones que Yahweh había entregado a su pueblo eran con un fin y con un propósito, de que ese pueblo pudiera ser bendecido, de que ese pueblo pudiera ser prosperado. La Escritura dice esta sería la sabiduría del pueblo de Israel delante de las demás naciones, que al ellos guardar y al aplicar esa palabra en sus vidas y en sus corazones, esa palabra tendría la capacidad de poderles prosperar, de poderles bendecir en todo lo que ellos hicieran. Deuteronomio capítulo 28 lo describe de diferentes maneras. Dice, y todas estas bendiciones te vendrán, te vendrán sobre ti. Dice, si escuchas atentamente la voz de Yahweh tu Elohim y obedeces a todo lo que yo te ordeno. Y más adelante del capítulo, creo que 16, versículo 16 al 17 o 15, empieza Yahweh a declarar, dice, y todas estas maldiciones te vendrán y te alcanzarán si no obedeces la voz de Yahweh tu Elohim. Lo que Él ya ha ordenado, lo que Él ya ha prescrito, ya está escrito, ya no podemos hacer nada. No es que Él sea malo, como mucha gente pueda pensar, pero son nuestras acciones, nuestros hechos, que nos llevan de un lugar o hacia otro. ¿Cuántos podemos entenderlo de esa manera? La palabra en el libro de Jeremías dice, mira cuán amargo es haberte apartado de Yahweh tu Elohim, porque tu propia maldad, ¿qué dice? Te castigará. ¿Qué es lo que nos castiga? Nuestros hechos, nuestras acciones. Toda acción tiene una reacción. Si soy obediente, cosas buenas podré recibir. Es igual también como en lo natural. Cuando un hijo es obediente a su padre, se recompensa muchas veces lo bueno y no quiere decir se castiga, pero se pone un límite a lo que es lo malo. O tiene sus consecuencias, o lo malo tendrá sus consecuencias. Y todo lo que Yahweh nos da es para nuestro beneficio,
para que tú y yo podamos ser un pueblo que es bendecido y que todas esas instrucciones que Él dio a su pueblo pudieran traer esas bendiciones. Que al seguirlas, sabes, todo va de la mano. Tú y yo somos responsables de abrir camino o abrir una brecha para nuestras generaciones. Y cuando hablo de generaciones no estoy hablando únicamente en lo espiritual, pero estoy hablando aún en nuestra vida natural. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos? Tú y yo somos responsables de abrir un camino para ellos. Si tú y yo deseamos que nuestros hijos puedan gozar de una buena bendición y que puedan tener esa buena relación, si tú quieres, delante de Yahweh, estar bien delante de Él, que puedan tener la paz, el gozo, el regocijo, la alegría en sus vidas, en sus corazones, tantas cosas que Él nos puede dar. Pero ¿sabes qué es necesario? Que nosotros seamos primeramente hacedores de esa palabra. Cuando Yahweh prometió bendecir la vida de Abraham, lo primero que Yahweh dijo a Abraham: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré, y dice, y de ti saldrá una gran nación. Dice, benditos serán, dice, aquellos que te bendigan, y malditos serán aquellos que te maldigan, Abraham. Y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y Abraham fue obediente a esa palabra que Yahweh le estaba dando, que Yahweh le estaba entregando. Tal vez la historia hubiera sido muy diferente si Abraham no hubiera obedecido lo que Yahweh le estaba ordenando. Su propósito sobre la vida de Abraham era ese. Era el de poder ser obediente en aquello que Yahweh le estaba ordenando, que era salir, en primer lugar, que era salir de su tierra y de su parentela. Para muchos otros el llamado fue diferente. El llamado o la comisión que tú y yo tenemos, para cada uno es diferente. Pero hay una comisión que es igual para todos y cada uno, que es el de ir y hacer discípulos entre todas las naciones. Lo que tú y yo conocemos como la gran encomienda es lo que todos nosotros tenemos en común. Voltea con la persona que está a tu lado: todos somos llamados a trabajar en su reino. Y para eso, ¿sabes una cosa? Se necesitan de discípulos. Un discípulo es aquel que está dispuesto a dejarlo todo, de sacrificar de su tiempo, de su vida, de sus placeres, de su tiempo libre, para darlo a otros. Un discípulo es aquel que está dispuesto a morir a diario todos los días, sin importar qué sea. Pero es el de estar dispuesto siempre para la obra de Yahweh. Y un discípulo es aquel que está dispuesto a morir a sí mismo. Un creyente no lo hace. Un creyente apenas si se puede salvar a sí mismo. Un creyente apenas si tiene la capacidad de poder confiar por su propia vida, si tú lo quieres mirar de esa manera. Un creyente es aquella persona que dice: si puedo voy, si no puedo no voy. Un creyente es aquel que dice simplemente: si tengo tiempo voy, me congrego; si no lo tengo, bueno, no está bien, voy a la siguiente semana. Pero un discípulo es aquel que está dispuesto a morir a sí mismo y a poner sus prioridades, su propia agenda en segundo término, para poner la agenda de Yahweh en primer lugar en su vida. Muchos de nosotros hemos tenido que renunciar muchas veces a compromisos de familia. Pero ¿sabes una cosa que he aprendido? Si yo quiero que Yahweh cuide de las cosas mías, que pueda cuidar de mi familia, ¿sabes que hay alguien que puede cuidar mejor que yo? Y ese es Él. Que a veces cuando hay compromisos, con todo el amor, a veces de nuestros corazones, sí estoy, pero una vez que cumpla con los negocios de mi Padre, así como Yeshua lo dijo. Yeshua dijo: porque es necesario hacer los negocios de mi Padre, los negocios del reino. Y a eso tú y yo somos llamados, todos nosotros. Vamos a Éxodo capítulo 23, sé que los dejé ahí, ¿verdad?, parados. Vamos a versículo 20. Éxodo capítulo 23. Perdón. Éxodo capítulo 23, versículo 20. Dice: he aquí que yo enviaré
un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo te he preparado. Dice, sé prudente delante de él y obedece su voz. Primeramente el versículo 20, ¿de quién está hablando? Vamos a hacer un paréntesis. Dice, he aquí yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y traiga al lugar que yo he preparado. ¿De quién está hablando? De Yeshua. Y mira lo que continúa diciendo el versículo siguiente, versículo 21. Dice, sé prudente delante de él, dice, y obedece su voz, no seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en él está su nombre. Mira nuevamente, lo vuelve a confirmar la palabra. En el nombre de Yeshua está el nombre de Yahweh. Dice, sé prudente delante de él, obedece su voz. Versículo 22 dice, y si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo te digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Pero dice, si en verdad obedeces su voz, mira lo que dice, y haces todo lo que yo te digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. ¿Quiénes son tus enemigos? La enfermedad, la escasez. Vamos a ponerle todo, vamos a resumirlo de una manera. Es todo aquello, nuestros adversarios, tu adversario, mi adversario, es todo aquello que quiere venir y quitar nuestra tranquilidad, nuestra bendición o nuestra vida delante de él. Es todo aquello que perturba nuestra estabilidad, todo lo que es de nosotros. Y en eso me refiero a lo que es la economía, las finanzas, la escasez, la enfermedad, muchas cosas que se pueden levantar. Pero dice, si en verdad obedeces tu voz, entonces, allí hay un pero. Cuando Yahweh tomará control de nuestras vidas y cuando él tomará control de nuestros adversarios y será adversario de nuestros adversarios, en el momento en el que tú y yo verdaderamente seamos obedientes a lo que él nos demanda. No es luego, es hasta ese momento cuando tú y yo lo hagamos. Porque muchas veces queremos obedecerle a él, pero nuestra obediencia, hay una escritura en el libro de Colosenses, dice que nuestra vida está escondida en él. No dice que la vida del Mesías está escondida en nosotros. Muchas veces queremos esconder al Mesías detrás de nosotros. Déjame ponerlo de esta manera. Queremos encajonarlo a él, a nuestros planes, a nuestros propósitos, a nuestra voluntad, a lo que queremos hacer, a lo que deseamos hacer. Y queremos que él se adapte, si tú quieres llamarle, a nuestra agenda y no adaptarnos nosotros a la agenda de él. Muchas veces decimos Padre y oramos de diferentes maneras o en diferentes formas, pero queremos en cierta manera de que el Padre se adapte a nosotros. Queremos hacerle de cierta forma o de cierta manera pensando que eso es lo mejor y que eso es lo correcto, cuando no lo es. Cuando los lineamientos, los estatutos y los principios de él son completamente claros, que cuando él ordena algo, él no dice si puedes. Él no dice, hijo, si puedes. Deuteronomio 28, una escritura que muchos la conocemos, él no dice, hijo, si puedes, si deseas y esté en tu corazón y quieres obedecer mi voz, yo te bendeciré y esas bendiciones te vendrán y te alcanzarán. No lo pone de esa manera. Él dice, si obedeces y haces todo lo que yo te ordeno, te bendeciré. Abraham tuvo que ser obediente al llamado que Yahweh le estaba dando en su vida. Le dijo a Abraham, si escuchas atentamente la voz mía y obedeces lo que yo te mando, dice, yo te bendeciré. Y lo podemos notar. Pero debido a esa obediencia que Abraham mostró, su descendencia también fue bendecida. La primera generación, vamos a llamarle, que era Abraham. La segunda generación, que era su hijo.
¿Cómo fue que Isaac alcanzó esa bendición? Y lo podemos notar, creo que es Génesis capítulo 27, si no me equivoco. Y dice la escritura que Isaac fue bendecido por cuanto su padre Abraham fue recto e íntegro en todo lo que Yahweh le ordenó. Nuestras vidas son un modelo para nuestros hijos. Lo que ellos nos miran haciendo a nosotros es lo que ellos harán. Si ellos me miran con una identidad firme delante de Yahweh, esa misma identidad tendrán ellos. Yo no puedo esperar que ellos puedan ser tan fieles. Y te lo digo porque a veces que se tienen que romper los moldes. A veces no tampoco es de echarle la culpa a los padres y decirle porque mi padre es así, yo también soy de esta manera. A veces los moldes tienen que romperse y tenemos que forjar nuestro propio camino, nuestro propio destino a base de lágrimas, a base de oración delante de Él, a base de una entrega para que Él pueda cambiar y transformar nuestras vidas. Porque no muchos de nosotros venimos de un hogar donde nuestros padres eran creyentes, donde nos infundaron lo que era la palabra de Yahweh, donde nos dieron los principios de Yahweh, sino que muchos de nosotros tuvimos que romper ese molde. Pero también es también sabido que lo que los padres hacen puede repercutir directamente a la vida de los hijos. ¿De qué manera? Abraham fue bendecido en todo. Su hijo Isaac lo fue de la misma manera. ¿Pero por qué? Por su padre. Pero también sabes una cosa. Tenemos que necesitamos que nuestras vidas sean preparadas, sean capacitadas para poder retener lo que otros construyeron. En lo natural, todo lo que tú has levantado, cosechado, tal vez cuentas bancarias, lo que tú le puedas llamar, tu negocio, tu trabajo, tus bienes, todo lo que pueda pertenecer, tarde o temprano eso será pasado a la vida de tus hijos. Y eso que con tanto esfuerzo levantaste y construiste, con tanto sudor y con tanto esfuerzo de tus manos, y con ardua labor y horas de trabajo, ellos necesitan también estar preparados para recibir aquello que están heredando. Porque cada uno de nosotros tiene que hacer su parte. Cada uno de nosotros tiene que trabajar. Cada uno de nosotros tiene que elaborar para poder preparar una generación que le sigue. Y para que esa generación pueda ser preparada, es necesario que esa generación pueda ser una generación que tiene el temor de Yahweh en sus vidas y en sus corazones. Porque si ese temor de Yahweh no está en sus vidas y en sus corazones, difícilmente podrán retener algo que Yahweh les ha entregado. Pero cuando hay un temor en sus vidas, ese temor les guardará no simplemente a ellos, pero a otros que les siguen o que vienen detrás de ellos. Sabes, en Matamoros, por mucho tiempo hay veces que hay niños que han venido solos. Me ha tocado mirar a veces cómo los papás abren la puerta del carro, nada más un adiós. Y si pueden el adiós, porque a veces es tanta la prisa que llevan, yo no sé. Y dejan a veces a los niños. Y entran los niños. Y hay veces que hay niños que han tenido que caminar 14 cuadras para poder llegar a ese grupo o a esa reunión donde tenemos ahí en Matamoros. 14 cuadras de venirse a veces y venir caminando y preguntarles, ¿y qué pecera agarraron? No, nos vinimos caminando. Pero sabes una cosa, ellos están trabajando para forjarse un mejor destino. Porque aunque no recibieron la enseñanza de sus padres o no le están recibiendo la enseñanza de sus padres, ellos están decidiendo hacer algo diferente con sus vidas. Por eso no siempre es la culpa de los padres. Hay veces que los padres dicen, es que mi vida es así, mi vida es tan miserable, es de esta manera porque mi papá sí me condujo, porque mi papá de esta manera lo hizo. Y no es precisamente de esa forma.
Por eso en el libro de Ezequiel, Yahweh declara, vivo yo, declara Yahweh, dice que cada uno es responsable de sus propios pecados, porque la escritura dice, porque los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. Dice, no más se dirá este refrán entre los hijos de Israel, dice, sino que el alma que peque, esa morirá. Cada uno es responsable de sus hechos y de sus acciones. Pero nosotros somos llamados a preparar un camino para aquellos que vienen detrás de nosotros. Y déjame continuar más rápido. Ya sé que el tiempo avanza. Vamos rapidito. Perdón. Dice, sé prudente delante de él, obedece su voz, no seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en él está mi nombre. Pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo te digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Versículo siguiente dice, pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, y los destruiré por completo. No adorarás sus dioses, ni los servirás, ni harás de ellos lo que hacen, sino que los derribarás totalmente y harás pedazos sus pilares sagrados. Mas servirás a Yahweh vuestro Elohim, y él bendecirá tu pan y tu agua, y yo quitaré las enfermedades delante de ti. ¿Cuántos decíamos que él haga eso por nosotros? ¿Cuántos decíamos que él sea enemigo de nuestros enemigos, adversario de nuestros adversarios, y que él sea el que sane nuestras dolencias y nuestras enfermedades? Yo lo quiero. Pero ¿qué necesitamos? Di conmigo, ser obedientes. Si no hay obediencia, no hay bendiciones. ¿Sabes una cosa? Mucha gente desea mirar la promesa, pero no hay promesa sin primeramente una responsabilidad. Y esa responsabilidad conlleva el de ser obedientes a la palabra de Yahweh. Mucha gente hoy en día vive de esta manera, deseando, queriendo, declarando, si tú quieres, sus bendiciones, sus promesas, pero esas promesas nunca se ven o nunca llegan a sus vidas, o viven años, meses, si tú quieres, declarando la misma promesa, la misma bendición, pero no se ha visto, y no porque Yahweh no la haya cumplido, no porque Yahweh no desea dárselas, sino porque sus vidas no han sido alineadas principalmente al propósito de Yahweh. Porque no es el de declararlas, no es el de hacerlas nuestras, es el de hacerlas obedientes a ello. Porque yo no puedo decir simplemente a este monte, muévete, quítate y échate al mar. Y todos lo podemos declarar, y por años y décadas lo declarábamos, y por años muchos de nosotros, ignorando lo que la palabra en 1 de Juan dice, y esta confianza tenemos en él, que si guardamos sus mandamientos podamos pedir cualquier cosa y sabemos que la recibiremos de él. Porque si nuestro corazón no nos inculpa, confianza tenemos en él. Y eso es una realidad. ¿Qué es lo que Yahweh desea? Nuestra obediencia primeramente. Y al ser obediente a esa palabra, puedo tener la confianza, la certeza y la seguridad que aquello que yo le estoy pidiendo será conforme a su voluntad y no a mi voluntad. Y que puedo tener la certeza y la seguridad de que si yo le estoy pidiendo a él por mi familia, por mis hijos, yo sé que aquello que le estoy pidiendo lo recibiré de él. Que si yo estoy pidiendo por mi sanidad, por alguna necesidad, él lo hará. Porque hay una obediencia reflejada en nuestras vidas. Vamos a continuar. Dice, mas servirás a vuestro Elohim y él bendecirá tu pan. Dice, no habrá en tu tierra ninguna mujer que aborte, ni sea estéril. Haré que se cumpla el número de tus días. Enviaré mi terror delante de ti y llenaré confusión a todo el pueblo donde llegue. Y haré de todos sus enemigos ante ti que vuelan a espada. Dice, enviaré avispas delante de ti para que te echen fuera al heveo, al cananeo, al eteo delante de ti. Dice, no los echaré delante de ti en un solo año, a fin de que la tierra no quede desolada y se multipliquen no los echaré delante de ti en un solo año, a fin de que la tierra no quede desolada y se multipliquen contra ti las bestias del campo. Di conmigo, todo tiene un tiempo en las cosas del Padre. A veces las cosas las queremos instantáneamente.
Y las cosas no son así. Venimos de una generación, si tú quieres, en la que estamos tan acostumbrados, en la que todo es rápido, en la que todo es instantáneo. Ahora si vas a hacer el arroz, ya hay arroz en bolsitas. Y basta simplemente con meterle al horno de microondas y ponerle no sé tantos minutos, no lo he hecho. Y ya esperarte y ya está. La pizza también de la misma manera, nada más la pones en el micro y ya. Ya no se tiene que trabajar. Muchas cosas que a veces ya vienen en envolturas y nada más hace falta meterlas al microondas y ya es suficiente. Y estamos tan acostumbrados a que las cosas del Padre sean de la misma manera. Y las cosas de Él muchas veces se necesitan un tiempo. No son instantáneas. No estoy diciendo que no sucedan. No lo estoy diciendo, no me lo malentiendas. Sí puede suceder. Yo he sido testigo cómo el Padre ha cambiado la vida de unos instantáneamente. Te puedo decir de la mía misma, cómo el Padre trabajó en mi vida y hasta el día de hoy digo, ¿cómo lo hiciste, Padre? Yo no sé. ¿Cómo lograste quitarme vicios? ¿Cómo lograste quitarme tantas cosas que yo venía cargando? Yo no lo sé. Hasta el día de hoy le digo, Padre, solamente tú pudiste hacer la obra en mí. Pero también sé que se necesita un tiempo. Y me llama la atención que Yahweh dice, no lo haré en un año. Y tú dices, ¿y por qué? Porque Yahweh da la respuesta, dice, para que tus enemigos y las bestias del campo no se multipliquen. Porque sería perjudicial para tu vida. Iba a ser un proceso, iba a ser algo que iba a ser poco a poco y no iba a ser algo, si tú quieres, de un día para otro. Porque así son las cosas de Él. Dice, fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos y del desierto hasta el río Éufrates. Porque en tus manos entregaré a los habitantes de esa tierra y tú los echarás delante de ti. No harás pacto con ellos ni con sus dioses. Dice, ellos no habitarán en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra mí. Porque si sirves a sus dioses, ciertamente esto será tropezadero para ti. Mira qué importante. Dice la palabra de Yahweh, o somos amigos de Él, o somos enemigos de Él. Porque la amistad con el mundo es enemistad contra Elohim. Santiago capítulo 4 también lo describe de esa manera. Cuando tú y yo, déjame ponerlo de esta forma, las cosas de este mundo tienen su atracción, tienen ese apego a nuestras vidas, muchas veces a nuestros corazones. Eso no es bueno para nosotros ni para aquella persona que vive de tal manera. Dice la palabra, dice, no harás pacto con ellos, con sus dioses. Dice, ellos no habitarán en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra mí. Porque si sirves a sus dioses, ciertamente esto será tropezadero para tu vida. Las cosas de este mundo, ¿sabes una cosa? Son pasajeras. Pero las cosas del Padre, di conmigo, son eternas. Nada se compara a las atracciones que pueda hallar a ver afuera. La palabra lo describe que el tiempo suficiente que estuvimos en este mundo fue suficiente para haber hecho lo que le placía a la carne, dice la Escritura. Pero ahora tú y yo vivimos ¿para quién? Para Elohim. Para que ahora, para aquellos que viven, ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que pagó el precio por nuestros pecados. Lo dice Pablo. Ciertamente morimos, pero juntamente con Él resucitamos. Cuando tú y yo morimos, morimos a nuestras pasiones, a nuestra vieja vida, para dar vida a un nuevo hombre. Y ese es un hombre en la fe. Para que ya no sirvamos a los deseos de la carne, sino para servirle a Él por sobre todas las cosas y en primer lugar en nuestras vidas. No más. Muchas veces nos resistimos a ese trato en nuestras vidas. Resistimos a ese trato que Él quiere tener en nosotros. A veces nos apegamos tanto a nuestra propia voluntad, a nuestros deseos, a lo que cada uno de nosotros queremos hacer, y nos resistimos a lo que es la voluntad del Padre. Pero tarde o temprano
¿Sabes una cosa? Nunca le ganaremos a Él. No importa cuánto resistamos, cuán duro de nuestro corazón seamos y queramos doblegarnos o no doblegarnos, quebrantarnos o no quebrantarnos, nunca le vamos a ganar. Y siempre me recuerdo de Pastor Hugo. Pastor Hugo siempre decía esto. Dice, es que era mejor que fuéramos como el pan en la mantequilla, que simplemente cuando cortas y así como pasas el cuchillo así de suave, es el trato. Así debemos, él decía, así debemos de hacer nosotros. Que cuando Él quiera hacer algo en nosotros, sea así de simple. Decía de esta manera, dice, es mejor caer sobre la roca y que la roca caiga sobre nosotros y nos desmenuce. Y la roca es Yeshua. Tarde o temprano, cada uno de nosotros tendrá que quebrantarse delante de la presencia del Padre. No importa cuánto tú y yo nos resistamos, cuánto sea nuestra resistencia a Él, pero tarde o temprano se llegará ese día en cada uno de nosotros, en el que tenemos que quebrantarnos delante de su presencia para que Él pueda exaltar nuestras vidas, para que Él pueda exaltarte a ti y a mí, para que tú y yo podamos ser vasos útiles en las manos de Él, para que tú y yo le podamos servir de la manera en que Él desea. Vamos a continuar, iba a decir algo, pero vamos a brincar un poquito. El tiempo pasa y déjenme brincar un poco. Tú y yo somos llamados, y déjame resumirlo de esta manera, parte de del mensaje. Todos nosotros somos llamados a trabajar, lo vuelvo a repetir. Nuestras vidas deben de ser un ejemplo para aquellos que vienen detrás de nosotros. Nosotros como padres debemos de darles las herramientas a nuestros hijos, de inculcarles los valores a la vida de nuestros hijos. Y esos valores son de acuerdo a la palabra, los principios, sus mandamientos, sus preceptos. Dice la palabra en el libro de Deuteronomio, dice, y esta palabra le enseñarás fielmente a tus hijos. No dice, y esta palabra le enseñarás cuando puedas a tus hijos. Dice, le enseñarás fielmente. ¿Qué significa fielmente? Ser constante día tras día, hora tras hora, si tú quieres, en todo tiempo. Dice, y le enseñarás fielmente a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas por el camino. Dice, cuando vayas, dice, en todo momento, en todo lugar le enseñarás fielmente a tus hijos. ¿Sabes que eso es algo que se ha perdido hoy en día? Se ha perdido mucho de eso. Por eso muchas veces los hijos o nuestros hijos carecen de una identidad en sus vidas. Porque han hecho del Elohim nuestro su Elohim, pero no han tenido una experiencia real con Elohim, no han tenido un encuentro con Elohim, ni mucho menos le han conocido como su Adón y como su Señor. Porque muchas veces nuestros hijos viven de tus logros, de tus victorias, de tus encuentros que tú has tenido delante de Él. Pero es necesario que ellos le puedan conocer, porque esa generación es la que seguirá el día de mañana. Esa generación es la que poseerá la tierra que Yahweh te entregó a ti. Y se ha perdido. Mucho de ello se ha perdido. Es tan simple ver simplemente muchas veces en las casas. Ya no está papá muchas veces que pregunte a su hijo, hijo, ¿cómo te fue? Mucho menos antes de acostarse. Y tal vez ni mucho menos en la mesa, porque cada uno, yo entiendo, a veces hay diferentes roles, diferentes tipos de trabajo, los horarios no están de acuerdo uno con el otro. A veces uno tiene que comer primero y uno se tiene que ir al trabajo y otro llega, y a veces los hijos ya están ahí para cuando uno está. Pero cuando hay la oportunidad y cuando hay el tiempo, estar en esa reunión o en ese núcleo familiar. Y sabes que mucho de ello Shabbat lo hace. Porque si no hay la manera durante todo el tiempo, durante toda la semana, por el ajetreo, por las preocupaciones, por el trabajo, por el ir, por el vaivén, siempre hay un día que Yahweh ha destinado para que podamos hacerlo. Y ese día es el día de reposo. Es el sentarnos a la mesa, alrededor de nuestra casa, en la mesa, con nuestros hijos, con nuestra familia, alrededor de la mesa, siendo nuestra esa promesa, que serían nuestros hijos como esa bendición alrededor de nuestra mesa.
como aljaba, dice, y en esa manera sería bendecido todo varón, que sería como una aljaba en sus manos. Que la mujer sería bendecida con el fruto de su vientre, y el estar reunidos en ese lugar, en esa mesa de Shabbat, decirle, hijo, ¿sabes una cosa? ¿Cómo te fue en este día? ¿Cómo te fue en tu escuela? De preocuparte por cuáles son sus amistades, dónde se reúne, dónde se junta, con quién habla. Y no es el que seas autoritario y le quieras quitar la libertad, pero es la herencia que Yahweh te ha dado. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad de cuidar por esos niños. Porque si tú y yo no cuidamos por ellos, hay alguien que sí lo hará, y ese alguien es el mundo. Y el mundo no tiene los principios que Yahweh tiene, ni tiene los mandamientos que Yahweh tiene, sino que los mandamientos y los preceptos que el mundo tiene son muy diferentes y son contrarios a los que establecidos por Yahweh. Porque Yahweh te dice, trabaja, esfuérzate y sé obediente en todo lo que yo te mando, y verás la bendición de mis manos. Y sabrás que quien te bendice soy yo. El mundo dice, hay un dicho muy conocido en español, el que no tranza no avanza. Tienes que ser negligente, tienes que agregarle un poco aquí, un poco allá a tu negocio. No importa si echas mentiras, no importa si le agregas un número de más y pones algo a esto, si haces un poquito así, pero no hay otra manera de salir adelante. No importa por quién tengas que pasar por encima, quién tengas que aplastar para que puedas obtener el lugar que tú quieres. Si es necesario defraudar a otra persona, hazlo y pasa por encima de ello. Cuando las cosas de Yahweh son diferentes. Cuando la palabra de Yahweh dice, cuando Él mira que los pasos del hombre justo le son agradables, Él hará que aún sus enemigos estén en paz con Él, porque Él es el que te rodea de su gracia y de su favor. ¿Quién es el que te da favor en tus negocios? Él. ¿Quién es el que bendice la obra de tus manos? Él. Se lo dijo al pueblo de Israel cuando salió, dice, y nunca se enaltezca tu corazón y diga que es por tu fuerza y por tu trabajo que todas estas riquezas las has adquirido. Porque soy yo quien te da las fuerzas, dice Yahweh. ¿Quiénes de aquí trabajan? Todos. ¿Y sabes quién es que te dará la fuerza? Él. ¿Quién te da la habilidad para hacer las riquezas? Es Él. Quien te da la inteligencia para hacer el mejor negocio y el mejor trabajo es Él. Quien te dará la sabiduría para hacer lo que Él te permite hacer en tu trabajo cuando otros no pueden. No somos nosotros, es Él que te da el favor. Es Él simplemente. Quien te da la fuerza de levantarte cada día, de poderte permitir de levantarte en pie, es Él. Solamente. Y con esto quiero resumir. La siguiente semana entro en parte de ello. Pero sabes una cosa, para resumirlo, ponerlo de esta forma. Abraham tuvo que trabajar. ¿Y de qué manera? Dice la palabra que cada vez que Abraham, y me tocó mucho y leí ayer durante la noche, dice que toda vez que Abraham, si tú puedes mirar cuando salieron y estuvo con Lot, había algo muy en especial que Abraham hacía. Y eso algo de especial que Abraham hacía, primeramente, era levantar un altar. Ese altar era algo simbólico de que aquella persona había tenido un encuentro con Yahweh. Pero también más adelante puedes encontrarte en el capítulo 26 que muchas de las cosas que también sucedían o que Abraham hacía era que tenía que levantar o hacía, vamos a llamarle, pozos. Cavaba pozos. Y esos pozos también era algo simbólico. Porque un pozo era una manera en la que la gente, en el que el ganado podía venir y tomar agua de aquel lugar. Aquellos pozos se veían como un referencial de lo que sabes que no era algo simple. Tú y yo podemos decir, bueno, Abraham cavó un pozo, ¿cuánto se puede haber tardado Abraham? Yo no sé, pero tenía que tener la herramienta necesaria para poder cavar un pozo. Y no simplemente era tener la herramienta necesaria y hacer un agujero y cavar un pozo, sino que se la llamaban pozos porque en aquella superficie había venas como de manantiales
Pero si en aquel lugar no había agua, adiós pozo. Búscate otro lugar y vuelve a cavar. No era algo simple. Eso nos habla de labor, de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio. Y aplícalo si tú quieres en las dos formas, en lo espiritual y en lo natural. Pero también estaba la vida de Isaac. Que Isaac, si en algunos, que es que el versículo 26, capítulo 26, y te lo voy a poner por el tiempo y nada más quiero terminar con ello. Cuando Abraham había levantado y cavado pozos, pero vinieron los enemigos, creo que fueron los filisteos, taparon los pozos, y Isaac tuvo que volverlos a cavar. Pero ¿sabes una cosa que me llama mucho la atención de ello? Que cuando Abraham tuvo que esforzarse, tuvo que luchar, tuvo que pelear por ello. Tuvo que hacer pozos. Hubo el momento en el que hizo un juramento con Abimelech, y Abimelech vino y para que no hubiera altercado entre ellos, dice que Abimelech vino y se apoderó de los pozos, del pozo que Abraham había hecho. Y en ese momento dice que hizo un juramento, hizo un pacto y entregó ofrendas a Abimelech y todo ello. Y también entregó, entregó ciertas aves. Y Abimelech dice, ¿y estas aves qué significan? Le dice, esto servirá como un pacto entre nosotros, que este pozo es mío, que yo lo cavé, que yo lo hice, si tú quieres, que yo trabajé, que yo me esforcé por ello. Pero si miras la vida de Isaac, cuando Isaac empezó a destapar los pozos que su padre había hecho, sabes que una cosa, y esto me impactó ayer que lo leía, Isaac no los construyó, Isaac no los hizo, Isaac no tuvo que perforar una vez y otra vez, sino que Isaac tomó los pozos que eran de su padre y les dio el nombre que su padre Abraham les había dado. Pero ¿sabes qué fue lo que más me impactó? Que Isaac, vuelvo a repetirlo, no lo hizo. Dice la palabra que mandó a sus siervos para que los destaparan. Es muy fácil muchas veces decir, haz esto, haz lo otro, cuando primeramente nosotros no lo hemos hecho. Antes muchas veces de delegar, es necesario que primeramente nosotros lo hagamos primero. Abraham lo hizo. Para Isaac fue más fácil mandar a sus siervos. Y cuando mandó a sus siervos hubo conflicto en todo ello, porque pelearon por aquel lugar, hasta que se llegó el momento en el que Isaac tuvo que hacerlo por su propia fuerza, por su propia mano. Aplícalo tanto en el reino de Yahweh como en nuestras vidas naturales. Todo lo que tú y yo hagamos es con un fin y con un propósito de abrir camino para una generación que viene detrás de nosotros. Eso es en lo espiritual, de esforzarnos, de trabajar. De lo que tú ves, lo que puedas mirar el día de mañana es producto de lo que otros trabajaron, de lo que otros se esforzaron. Pero también míralo, si tú quieres, en el plano natural. Todo lo que tú has encargado de levantar con tu esfuerzo y con tu trabajo. Habrá alguien, y esos alguien son tus hijos, que tendrán tal vez que destapar lo que tú has hecho, de cuidar lo que tú has hecho, de cuidar la bendición, la prosperidad que Yahweh te ha entregado. Pero sabes, más que todo, es el que todos nosotros debemos de esforzarnos en trabajar y poner de nuestra parte. Porque no es únicamente el de decir, Padre, gracias, que podemos tener aire acondicionado, que pudimos comprar sillas hace unos meses. Y qué bien, qué hermoso, qué padre es esto. No es eso. Es el de que se necesita que cada uno de nosotros pueda tener un encuentro
delante de la presencia de Yahweh íntimamente, que pueda tener una experiencia delante de Él, para que todos nosotros podamos trabajar. Porque muchos de nosotros, de los que estamos hoy aquí, te lo puedo decir de mi propia vida, si yo puedo estar parado en este lugar hoy en día, es producto de lo que alguien más tuvo que trabajar, tuvo que elaborar, tuvo que esforzarse, tuvo que doblar rodilla y tuvo que orar y tuvo que interceder para que la vida de este hombre que tú ves aquí pudiera ser diferente. Para que la vida tuya y la mía pudiera ser diferente. Hay alguien que se tuvo que doblar rodillas, orar, interceder por tu vida y por la mía. Y por eso tú y yo estamos ahora en este lugar. Y esa no es la gran bendición, es que somos llamados a trabajar y laborar todos juntos, porque hay muchos que están allá afuera y que no le conocen. Y que están esperando que tú y yo podamos pagar ese precio para que otros puedan beber agua de ese manantial. Un manantial para eso era un pozo. Era para que otros pudieran beber de esa agua. ¿Para qué tú y yo tenemos que cavar un pozo si tú quieres? Para que otros, voltea con la persona que está a tu lado y dile, para que otros puedan beber de esa agua que tú y yo bebemos. Amén. Padre, gracias. Padre Yahweh, por tu palabra en este día. Gracias, Padre, por tu instrucción, Padre, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Padre, primeramente perdónanos si hemos pensado, Padre, que la bendición nuestra consistía simplemente en la salvación que tú nos has entregado. Padre, perdónanos, Padre, si estábamos tan confiados que ese era el propósito de cada uno, de venir y conocerte. Cuando en realidad tu propósito, Padre Yahweh, tu voluntad para nosotros es que podamos hacer los negocios, Padre, de tu reino, como Yeshua lo dijo. Que podamos trabajar, Padre, que podamos esforzarnos. Que podamos, Padre, salir de este lugar, Padre, y el hacer discípulos. Que podamos, Padre, cavar un pozo donde otros, Padre, puedan venir y beber de él. Así como muchos de nosotros, Padres, hemos bebido de esas aguas. Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu instrucción y por tu enseñanza en nuestras vidas. Ayúdanos a poder preparar una generación, esa generación que viene detrás de nosotros, esa generación, Padre, que tal vez poseerá lo que otros edificaron, lo que tú puedes hacer, Padre, todavía en esta obra y lo que tú seguirás haciendo. Pero ayúdanos a preparar a nuestros hijos, a esa descendencia, aún a los nietos, Padre, para que ellos se puedan parar firme delante, Padre, de ti, como una generación que te cree, que confía en ti y que ciertamente, Padre, tú harás en ella, en la que ellos poseerán, Padre, y cuidarán, Padre, lo que tú has entregado a esta obra. Y no simplemente, Padre, a esta obra, pero también como individuos, Padre, como familia. Ayuda a preparar, Padre, a esas generaciones que poseerán y se pararán, Padre, sobre el cimiento, sobre el ya lo edificado, Padre, tal vez de sus padres. Darles un carácter, darles una identidad para que puedan cuidar, Padre, la bendición que tú has dado a sus padres de igual manera. Guarda, Padre, nuestras vidas y nuestros corazones, aún en medio de esta hora, en la hora en la que vivimos. Porque ciertamente, Padre, sabemos que son tiempos difíciles y que tu salvación, Padre, está próxima, Padre, por venir. Para aquellos, Padre, que ya están listos. Yeshua dijo que levantáramos nuestros ojos, porque aquella cosecha, Padre, ya está lista. Ayúdanos, Padre, a poder recoger esa cosecha que está preparada. Úsanos y envíanos a nosotros. Padre, gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén. ¿Cuántos damos gracias al Padre? Amén. Y sabes, principalmente gracias al Padre por su gracia y por su misericordia, que por Él es que tú y yo podemos estar Shabbat tras Shabbat. Y la libertad, te lo vuelvo a decir, la libertad que te lo digo,
de que tú y yo tenemos esa libertad. Porque sabes, si tú no conoces, hay muchas veces falta de esa libertad. Y mis hermanos que están aquí enfrente de mí, más que nada lo saben. A veces por la inseguridad, por balaceras y por tantas cosas que suceden, o por los extremos que se tienen que recorrer de una ciudad a otra, a veces es imposible poderse congregar y salir de sus hogares. Y en eso tú y yo podemos tener esa bendición, que podemos salir con gran libertad de nuestras casas y de nuestros hogares y venir a este lugar de reunión que Yahweh nos ha entregado. Amén. Gracias, Padre. Juan Miguel, ¿quisieras dar algunas palabras? Sí. Pues Shabbat Shalom a todos, y nada más quiero aprovechar la oportunidad de decirles que son una iglesia muy bendecida, que tienen una congregación con un pastor en el cual en su corazón está la palabra de Yahweh. Cada vez que él habla sale palabra de Yahweh, y cuando la palabra ya está sembrada en un corazón, fluye esa palabra, porque no es nada más el decirla, el pronunciarla, el leerla, sino es cuando el Padre ya ha puesto una unción para que esa palabra pueda ser vertida en otra vida. Y así está la unción sobre su pastor Gustavo. Son una congregación hermosa, son una congregación de personas que yo creo que Yahweh está haciendo su obra en cada uno de ustedes. Y de verdad, cuando yo veo a cada uno, quizá sea la primera vez que nos hemos visto, quizá en algunos pudiera ser que ya nos habíamos visto anteriormente, pero hay una constante, que es que yo tengo una hermana que no vive en la ciudad donde yo estoy, pero el día que yo la veo es como si todo el tiempo la viera. Es esa confianza, es ese amor, ese compañerismo. Y así, aunque yo a muchos de ustedes no los había visto, se siente que realmente somos de la misma familia, se siente que realmente somos del mismo Padre, que es Yahweh. Entonces yo me alegro mucho, y yo sé que lo digo igual con toda mi familia, de haber estado con ustedes el día de hoy. Como siempre, también de parte de nuestra pastora Dolly, siempre que está una oportunidad como esta, ella siempre manda saludos, manda un abrazo del corazón del Padre. Y no tengo de verdad más que decirles que Yahweh los bendiga, que sigan animándose unos con otros, que como bien dijo Gustavo, el camino a veces no es tan fácil, pero el destino en el camino en el que andamos es el mejor destino que puede haber sobre cualquier otro camino que nuestras vidas pudieran agarrar. Entonces los amamos, los respetamos, damos gracias a Yahweh por cada uno de ustedes, y nuevamente son una congregación hermosa. Que el Padre les bendiga y les guarde. Amén. Pero te puedes dar un aplauso tú, amado, ¿verdad? También lo puedes dártelo a ti mismo. Pero ¿sabes qué? Principalmente es ese amor. Que si el amor del Padre está en nosotros, aunque seas de otra parte, de ese lugar, ese mismo amor que habita de Yeshua en nuestros corazones, es el mismo amor que está en cada uno de nosotros. Y que por eso todos nosotros nos podemos amar de una manera por igual. Amén. Vamos a extender y a levantar nuestras manos ahí donde estamos. Sabes que levantar nuestras manos es como una señal de rendición delante de Él. Y vamos a pedirle que así, con nuestras manos levantadas, Él pueda bendecirnos en esta hora. Yevarejeja Yahweh beish bereja. Yaer Yahweh panabeleja bijuneja. Yisad Yahweh panabeleja beyasemleja. Shalom. Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh alce su rostro a ti. Alce su rostro a ti, ponga en ti shalom. En el nombre de Yeshua. Padre Yahweh, yo te pido que seas bendiciendo tú la vida de cada uno de tus hijos. Que aquellos que tú les permitiste estar aquí. Y aún, Padre, que aquellos que no pudieron estar, Padre, por situaciones tal vez de vacaciones, de muchas otras cosas, yo te pido que seas tú guardándoles en el hueco de tu mano. Que seas tú bendiciéndoles, Padre, donde que ellos estén. Y si alguno está con preocupación, aún necesidad, Padre, suple, Padre Yahweh, su necesidad y trae el confort, Padre, y la paz sobre su corazón. En el nombre de Yeshua, Padre, y bendice, Padre, la vida de cada uno de tus hijos reunidos en esta hora y en este lugar. Y aquellos que vinieron, Padre, de fuera, como la familia, Padre Rocha, Padre, y la familia, Padre Soto, Padre, bendícelos y guárdales en el hueco de tu mano.
Que ellos puedan estar en paz y en shalom durante el tiempo su estadía en este lugar en Bronzeville. Y que el tiempo, Padre, de su retorno seas tú llevándoles con bien, con paz y seguridad. Que en paz puedan salir de este lugar y que en paz, Padre, puedan retornar hasta sus casas. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.